Hola, ¿cómo está? Gusto en saludarles. Nuevamente nos encontramos en este nuevo video para ser instruidos en la palabra del Señor. Le bendecimos en esta hora. Mi nombre es Isabel Hidalgo. Soy capitán del escuadrón Adonai. El Señor es mi amo, el dueño. Es un atributo poderoso, maravilloso. Bueno, estamos en la semana 6 del día 41 de la cuenta de Omer a camino de Shavuot. Y quiero ser hoy día una persona que te edifique, alguien, instrumento en las manos del Señor para edificación de tu vida. Y vamos a hablar hoy día y quiero que tengas en cuenta esto, que en medio de tu reposo, dedícaselo a Dios para ser agradecida, para ser agradecido. Y reconócelo que Él es tu Dios. Sí, que es tu Dios y que es mi Dios. Amén. Ese es nuestro tema de hoy día para también ir desarrollándolo con la palabra que tenemos de instrucciones para poder ser impartido y enseñado. Amén. Así que vamos a Éxodo, yo lo tengo acá escrito, Éxodo 17, 1 al 16. Dice así la palabra. Dios saca agua de una roca, es subtítulo. Los israelitas se fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios le ordenaba. Y al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon, pero no encontraron agua. Así que le reclamaron a Moisés, tenemos sed, danos agua. Moisés les contestó, ¿y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? Pero era tanto la sed que tenía que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron, para esto nos sacaste de Egipto, para matarnos de sed junto con nuestros hijos, nuestro ganado. Entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Poco le falta para matarme a pedradas. Amén. Mira, Refidim era el lugar donde llegaron. Era el lugar de estacionamiento, de ese lugar donde la nube paraba. Ellos se quedaban. Pero aquí Refidim significa espacioso, camas, lugares de descanso, un sostén, un soporte. Era un lugar donde el Señor en el desierto, para hacerlo refrescar, confortar, era un lugar para que ellos descansaran. Pero geográficamente hablando, era lo contrario del nombre, de lo que significaba, porque geográficamente no había agua. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar, que tengamos ese descanso físico, ese descanso espiritual, y nos quiere dar ese refrigerio en lo espiritual y también en lo emocional. Todos tenemos cargas, algo pendiente, como usted, como yo, sí, en algún momento, algún problema, alguna necesidad, y creo que llega un momento donde tenemos que aprender a descansar en Dios y ser agradecidos y agradecida. Tenemos que aprender a dejar nuestras cargas al Señor, porque muchas de las veces le presentamos las cargas a Dios y las volvemos a recoger. La palabra nos enseña en Mateo 11, verso 28-30, dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados, estáis cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde. ¿Cómo es el Señor? Manso, tiene mansedumbre, es humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso debemos descansar. Descanse en el Señor. Comience a poner todas tus ansiedades en el Señor. Dice la Escritura que todo tiene su tiempo, que hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, y un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Tiempo de estar orando, de intercesiones, pero también hay un tiempo donde debemos y podemos tener ese descanso. El día de reposo era o es una señal que debía recordarle al pueblo que Dios los había apartado
con un propósito perfecto de plenitud. En Éxodo 31, versos 12 y 17, más adelante de lo que estamos estudiando, después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Y le dijo, dile a los israelitas que asegúrense de guardar mi día de reposo, mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal de pacto, del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Y se ha establecido ¿para qué? Para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace santos. Y deberían guardar el día de reposo, el día de descanso, porque es un día santo para cada uno de ustedes. Muchos de nosotros no descansamos, muchos seguimos nuestros afanes. Y Dios creó todo en 7 días, pero 6 días lo creó y uno descansó. Así como también la tierra la hace descansar. Así debemos nosotros también tener en cuenta ese descanso, porque es de señal de pacto que somos santos. También hay obstáculos que impiden que muchos lleguen a ese lugar de reposo. Por decirte, la incredulidad, la queja, la inmadurez, la testarudez, lo duro de servir que a veces somos, impidió que las generaciones que salió de Egipto viera la tierra prometida. Esa tierra prometida que representa el lugar donde su pueblo llega a descansar, a reposar de la esclavitud. También tendremos esa nueva Jerusalén, donde ya no habrá llanto ni dolor. Allí descansaremos del pecado que nos asedia. No solo hay un lugar de reposo para los que aman, y escúchame, sino un día donde encontraremos ese reposo, conforme al mandamiento de Yahweh. Vamos bien, ¿cierto? Bueno, seguimos. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Israel hizo exactamente lo que Dios ordenó que hiciese, siguiendo la columna de nube de día y de fuego de noche. Sin embargo, no había agua para beber. Estaban en la voluntad de Dios, sí, es verdad, pero en un momento difícil. Es posible que estar completamente en la voluntad de Dios, pero también era una época de grandes problemas. Lugar donde Israel acamparon entre los desiertos que estaban ahí entre Sin y Sinaí. Y altercó el pueblo con Moisés. Se levantó. ¿No quieres matarnos de sed y a nuestro ganado? Bueno, el pueblo de Israel tenía un problema real, no era algo que se estaban imaginando. No había agua en ese lugar. Y el pueblo tenía la razón de estar preocupado, pero, escúchame, porque nosotros nos podemos preocupar, pero no con la queja, no con la murmuración, no con esa inmadurez, con esa insensatez que ellos tenían. Por eso ellos altercaron con el pueblo de Dios con Moisés. No respondieron con acciones o con pensamientos espirituales, con mansedumbre, como debe ser, sino fueron agresivos contra su líder. El pueblo se enfocó en la queja contra Moisés, pero Moisés entendía que su problema era con Dios. Cuando tenemos un problema, eso es mucho más fácil, escúchame, ¿qué es lo más fácil? Culpar a alguien que pensar en el problema de manera cuidadosa, espiritual. En esta situación, Israel podría haber pensado, estamos en un desierto, sí es verdad, no es de extrañar que no hubiera agua, necesitamos mirar a Dios para satisfacer esta necesidad. O sea, vamos, oremos, busquemos, dediquémonos al Dios poderoso, que ya no eran ajenos. Ellos sabían que había abierto el mar rojo, habían pasado en seco, habían pasado el mar, pasaron el lugar donde encontraron el agua amarga, pero Dios endulzó las aguas. Para ellos no era ajeno que era un Dios poderoso.
Eso era lo correcto. En cambio, culparon a Moisés y no hicieron nada peor para solucionar el problema. Por eso le dice, ¿por qué tentáis a Yahweh? Entonces clamó Moisés a Yahweh. Sin embargo, como líder de Israel, tenía que guiarlos a respuestas. Y un buen líder, un hijo de Dios, hace lo correcto, clama al Señor. Era la manera correcta de llevarle la solución. Y Moisés sabía que el pueblo era injusto con él. ¿Qué haré con este pueblo? Decía. De aquí a un poco me van a apedrear, me van a matar, pero él aún debía de dirigirlos a pesar de la presión de un ataque injustificado. E hizo lo correcto al dirigirse a Dios en oración. Uno de los rasgos más característicos y dignos de elogio de Moisés era que llevaba las dificultades al Señor. Y Yahweh dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano la vara, tu vara, esa vara que yo te entregué, que tiene poder y autoridad. Y toma también esa autoridad y con ella golpea. Así como golpeaste el río y se abrió el mar, también. Y aquí que yo estaré, le dice el Señor, delante de ti, allí sobre esa peña de Oreb. Y golpearás esa peña y saldrá en ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en obediencia y la presencia de los ancianos de Israel. Dios dando sus estrategias. Dios te da la estrategia, Dios te da la salida, Dios te da el diseño. Solo tienes que orar, solo tienes que clamar, solo levantar tu mirada al cielo y decir de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene de parte de Yahweh. Gracias, Señor, por tantas maravillas y milagros. Eso le dio la confianza a Moisés, porque ellos antes había visto a Dios usar la misma vara para hacer grandes milagros. Moisés no podía levantar esa vara sin recordar el poder de Dios, no en sí mismo, sino de Dios. Y aquí yo veo que el Señor le dice, yo estaré delante de ti, allí. No estás solo, tú no estás solo, está Dios contigo, el Señor está contigo. Amén. Uno de los grandes temas de este viaje de Egipto a Canaán era que Dios estaba con ellos. Él estaba con ellos en cada paso del camino. Y aquí otra vez mostraría su presencia a Moisés y a Israel. Debemos ser agradecidos. Y le dice, golpea la peña y saldrá agua. Y eso fue un milagro generoso. Aquí de nuevo aparece la paciencia divina, porque Yahweh no pronunció palabra de reproche, sino que a pesar de su impaciencia, incredulidad del pueblo, le proveyó el agua de la roca. Este era un milagro significativo. El golpear la roca también tiene una revelación mayor. Moisés a lo mejor representó este drama que quizás no entendía. Pero en 1 Corintios 4 habla Pablo y escribió sobre Israel en el Éxodo. Y todos bebieron, dijo, la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Aquí es un tipo de Cristo que fue azotado, herido de Dios y abatido, ahí lo que sale en Isaías 53:4, pero también en Juan 7, verso 37-38, podemos ver que en este contexto dice que Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Aleluya, qué revelación. Moisés no lo entendía, pero venía, la antesala del antiguo pacto era para presentar a Jesús en el nuevo pacto. Qué tremendo y qué bendición. Moisés nombra también ese lugar y lo llamó el nombre de aquel lugar Masar y Meriba. Reclamo, duda, ¿cierto? Y llamó ese nombre porque vio ahí que había algo ahí que siempre se gesta en el pueblo de Dios.
como esa reprensión para los hijos de Israel, esa rencilla donde tentaron a Yahweh. Por eso la incredulidad nuevamente, pero el agua salió de la peña. Ese fue un milagro de provisión de Dios y fue una reprensión para el incrédulo y la rebeldía de Israel. Y bueno, quedó escrito en Deuteronomio 6:16 que no tendréis a Yahweh, vuestro Dios, dice, no tentaréis a Yahweh, vuestro Dios, como lo hiciste o como lo tentaste en Masá. Está escrito y lo dejó, que era importante porque no debemos tentar a Dios y también provocar a ira a Yahweh. También lo escribió en Deuteronomio 9:22 cuando dice en Masá, provocaste a ira a Yahweh. Y esa es la actitud entre los israelitas. Fue su gran, escúchame, su gran pecado. Y en este tiempo de dificultad, dudaron de la paciencia amorosa y el cuidado de Dios entre ellos. Y bajo estrés de una carencia inmediata, cuando estamos en presión, esa presión que nos agobia, saca lo peor de nosotros, ¿cierto? Y así fue con el pueblo de Israel. En ese estrés, ahí demostró y dudaron de Dios, se quejaron, lo único que él quería hacerle bien. Luego vino después Amalek, que ataca a Israel. Y aquí nos encontramos con los amalecitas que salieron a pelear contra los israelitas. La batalla tuvo lugar en Refidín también. Allí Moisés le dijo a Josué, elige algunos hombres, ¿cierto? Como ya usted lo sabe, y sale a pelear contra los amalecitas. Y mañana yo estaré, le dijo, en lo alto de la cumbre del cerro y sosteniendo la mano, también sosteniendo la mano la vara que Dios me dio para castigar a los egipcios. Josué siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Y esa fue la orden que le dio Moisés a Josué. Pero todo transmitido de parte del Señor. Primero, ¿quién eran los amalecitas? ¿Quién son los amalecitas? Son descendientes de Esaú, pueblo guerrero y peligroso. Amalek era nieto de Esaú. Y los amalecitas fueron el primer pueblo, escúchame, cananeo, que atacó a Israel y después de la salida de Egipto. El espíritu de Amalek es un espíritu que viene para tratar de pisotear el plan del Señor y el diseño de Dios para nuestras vidas. El liderazgo, la familia quiere tomar posesión y pisotear lo que el Señor quiere hacer. Amalek es un espíritu de odio, de resentimiento a todo lo que es legal. Amalek se levanta sobre todo aquel que ha entendido el propósito de Dios. Amalek siempre ataca por sorpresa, siempre vendrá por situaciones inesperadas, siempre ataca por la retaguardia, nunca de frente. Siempre el chisme, la discordia, la división, la murmuración. Por eso ten cuidado que no recibir del espíritu, ese espíritu a veces en tu casa. Amalek ataca por la retaguardia. Escúchame, es un espíritu de traición. Amalek ataca tus debilidades. Amalek ataca a líderes cansados. Amalek es un espíritu que se manifiesta con la gente que no tiene temor de Dios y se levanta contra toda autoridad. Eso es Amalek. Dos ejemplos que te quiero tocar. Cam quiso violar a Noé y Absalón se paraba en la entrada del reino de David. ¿Para qué? Para ir contra la autoridad y tener y ganar aceptos para él, porque quería tomar la autoridad de su padre. Dios, escúchame, ordena salir a pelear contra Amalek y derrotarlo. No debemos, escúchame, desmayar ante la prueba. Debemos saber y discernir cuáles son las artimañas de Satanás. Atacar y destruir para establecer el reino de Dios. Yo te invito a no desmayar, a seguir
El método de ataque que usa Amalek era despiadado. En Deuteronomio 25, versos 17 y 18, que habla y le dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató de la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. De la manera más traicionera y vil trabaja, porque vinieron por la parte trasera del campamento. Por eso el Señor le dice: sale a pelear contra Amalek. Esta fue una primera experiencia significativa de la guerra para el antiguo Israel. 430 años tuvieron esclavitud y Dios luchó contra Egipto, contra los egipcios por ellos. Ahora tenían que aprender a confiar en Dios mientras luchaban en una batalla militar y reconocerlo como su Dios, que los defiende. Y aquí Moisés y Aarón también fueron importantes, y Hur, sobre todo este proceso, con Josué, y estuvieron en la cumbre del collado. Mientras Moisés levantaba el brazo, los israelitas le ganaban la batalla a los amalecitas. Pero cuando los bajaba, los amalecitas les ganaban la batalla a los israelitas. Este asombroso pasaje nos muestra que la vida o muerte de Israel dependía de qué, de la oración de un hombre. Moisés oró como nosotros deberíamos orar, con pasión, creyendo que la vida y la muerte quizá eternamente depende de la oración de un hijo y de una hija de Dios. Escúchame, Moisés en la juventud pensó que la única forma o manera era ganar la batalla era peleando. ¿Recuerda cuando mató a un egipcio en Éxodo 2, capítulo 12, verso 11? Bueno, ahora Moisés dijo a Josué: pelee. Mientras Josué peleaba, él hacía el trabajo más importante, era orar por la victoria. Y por eso iba y sabía que el Señor estaba con ellos. Ahora Moisés comenzó a cansarse de mantener su brazo en alto, pero Aarón y Hur, ahí su instrumento, pusieron una piedra para que él se sentara y se colocaron uno a cada lado y levantaron sus brazos y le hicieron hasta el atardecer. De ese modo Josué pudo vencer a los amalecitas. Por eso, qué importante la fortaleza en la oración. Y las manos de Moisés se cansaban, pero ahí hubo hombres que le afirmaron. Hubo firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué decidió tomar lo que el Señor le había entregado, la confianza, ¿cierto? La confianza que él estaba con él. Así que ahí deshizo a Amalek, a su pueblo, a filo de espada, Josué. Así que la oración en ocasiones es fácil y llevadera, en otras ocasiones es trabajo duro. Y por eso Pablo también escribía que debemos perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Podemos decidir que muchas veces, decir que muchas veces el pueblo de Dios es derrotado. ¿Sabe por qué? Porque no ora, porque no intercede, porque no busca. Pero Josué tomó la buena decisión, ir a la batalla, Moisés orando, Uri y Caleb levantando los brazos, un verdadero equipo trabajando para el Señor. Y eso es lo que hoy debemos hacer. Hay un trabajo en la oración. Así que yo te invito como intercesor, como intercesora, seguir orando, no claudiques, sigue levantando tus brazos, sigue trabajando en esto. Una batalla interminable con Amalek, ¿cierto? Pero Dios le dijo: escríbelo en un libro, todo lo que había ocurrido en esta batalla, para que nadie lo olvide. Y dile a Josué que yo haré que nadie vuelva a acordarse de los amalecitas.
Allí Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová o Yahweh Nisi. Dios es mi bandera. Eso tengo un estandarte, tengo en la mano la bandera de nuestro Dios. Dios les ha declarado la guerra ¿a quién? A los amalecitas y todos sus descendientes. Así que había una promesa. Raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó ese altar. Y a pesar que Moisés sabía que su oración fue importante, él fue un hombre agradecido de Dios. No era necio porque sabía que la batalla la había ganado, sabía que era Dios el que estuvo con ellos. Ese es un acto de adoración, de poner ahí también ese altar, que construyó ese altar y adoró en el nombre de Yahweh Nisi. Así que seamos agradecidos. La idea es que Dios sea victorioso en la batalla. Así que vamos a levantarlo. Levante sus brazos. No pierda el enfoque. Amado, tienes que aprender a levantar las manos a tus líderes. Líderes, aprenda a levantar las manos de sus pastores. Pastores, levántenos nuestras manos porque todos nos cansamos. Debemos caminar cerca de Aarón, de Unur, instrumentos de Dios, para que cuando venga, escúchame, cuando venga la batalla, no nos bajemos, sino que vamos, porque si lo hacemos, es porque no nos equipamos de gente maravillosa alrededor. Así que tienes que tener gente que te levante tus manos y te diga, yo estoy contigo. Dios está con nosotros y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Siempre, escúchame, Dios pondrá gente a tu lado para levantar tus manos. Así que le bendecimos y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Así que le animo a volver a soñar, a volver a caminar lleno del Señor. Reconoce lo que Él es tu Dios y sea agradecido. Amén. Y vuelve a buscar al Padre porque todo lo puedes en Cristo que nos fortalece. Amén. Quiero bendecirte, solamente decirte que Dios te bendiga, bendigo a cada intercesor, a cada uno de los que están ahí en sintonía, que están y van a ver este video. Bendecir a su familia, levantar sus brazos y poder decir, Señor, en este tiempo, que en medio de tu descanso, de tu reposo, que se lo dediques a Dios en todo tiempo para ser agradecido. Y siempre reconócelo en todo su tiempo. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Bendiciones.